Actualízate para ir al ritmo del mundo de hoy. Cultura Mundis ofrece cursos, foros y talleres diseñados especialmente para ti, con un enfoque único en la experiencia, el aprendizaje y la igualdad. En Cultura Mundis creemos que la sabiduría no tiene fecha de caducidad. Nuestra comunidad está transformando vidas y desafiando límites. Únete a nuestra comunidad y sé parte del cambio. Visítanos en www.culturamundis.com, porque aprender es vivir. Buenas noches a todos, a todas. Programa número 37, último de esta tercera temporada. Y no se preocupen, viene la cuarta, después de un descansito de vacaciones. Y para esta oportunidad hemos elegido a una poeta muy querida por todos nosotros, como es Victoria Benarroch. Vicky, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. hola, qué alegría verlos a todos aquí. Bueno, vamos a leer un momentico tu currículum. Para quienes no te conocen, Vicky es poeta, escritora, educadora con especialización en preescolar, estudios en psicología y psicoanálisis y un diplomado en psicoterapia de niños y adolescentes en la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Lideró la primera prueba piloto en Venezuela de metodología Libros de Vida, dirigido a niños de casa a hogares, que se publicó en Amazon 2016 y en Panamá 2018. Es fundadora del Centro Arte Terapia Crearte. En las artes realizó estudios de fotografía y dibujo en plumilla con la escultora Valerie Brathwaite. Fue seleccionada para el taller de poesía del CELAR dirigido por María Antonieta Flores y participó en varias lecturas poéticas de la Casa Rómulo Gallegos y Librería Macondo. Entre sus publicaciones literarias destacan Entretejido, La memoria de los trenes, poemas publicados en Voces Nuevas, en diversas antologías, Mi libro de vida, y está por lanzar un programa práctico para niños y adolescentes. Es miembro de la Asociación de Escritores en Lengua Castellana de Israel y actualmente desarrolla nuevos proyectos literarios y psicoeducativos con impacto internacional, promoviendo el bienestar emocional y social, y por publicar un nuevo libro de poesía del cual ya hablaremos. Vicky, Hola. y la pregunta, Wow. como dice el maestro Vidaurre, la pregunta, ¿cómo es que tú dices, Edgar? De rigor. La pregunta de rigor. ¡Qué rigor! Wow. ¡Wow! Rigor, Por favor. ¿qué es la poesía para Victoria Benarroch? Ay, la pregunta de rigor. Bueno, que la poesía no la puedo definir realmente, pero creo que la poesía para mí, es como yo la vivo, como yo la siento. Para mí es una forma de reconocer lo invisible, es una forma de habitar lo esencial. eh, es un camino de autoconocimiento, pero no nada más del conocimiento interior de uno mismo, sino de esa relación con el mundo y también con mundos que no conocemos, porque el que escribe y los poetas sabemos que la palabra conecta con otras realidades que, bueno, unos la llamarán inconsciente, otros la llamarán la divinidad, pero realmente conecta con eso. Entonces eso es lo que yo llamo habitar lo esencial y habitar lo invisible que se hace un poco más visible para el que es poeta, ¿no? Me quedaría un poco con eso porque si no hablaría muchas cosas, porque contiene muchas cosas la poesía. Ok, bueno, mira, para mí abordar esta entrevista hoy contigo, este encuentro hoy contigo, para mí me planteé y tengo muchos puntos de donde entrar porque tú y yo nos conocemos hace un buen tiempo.
Y obviamente hay dos preguntas que necesito hacerte porque compartimos mucho de esos espacios. Y la primera para mí es obligatoria. Es obligatoria porque hay una mujer extraordinaria, una mujer que tú sabes que yo quiero muchísimo, una Gracias, mujer que es la que te trae al mundo, por supuesto. una artista, una psicoanalista, una de las mujeres más elegantes que he conocido en mi vida, que siempre he dicho que quisiera tener un collage de ella. Creo que es una artista, Bueno, vas a este, tenerlo. una artista, bueno, pero extraordinaria y parte de eso es culpable que yo me haya metido a estudiar psicoanálisis, que es tu mamá, Wow, nuestra adorada wow, Vera. No quiero decir querida, sino adorada. gracias. Y la pregunta es, este, siendo hija de Vera, siendo hija de un artista de las dimensiones de Vera, que creces al lado de esta mujer excepcional, dentro y al lado de esta mujer excepcional, ¿cómo impacta tu vida y tu poesía? Wow, wow. Esa es una pregunta, wow, porque no tengo otro nombre. Es una pregunta que nunca me la he hecho muy conscientemente, que a lo mejor está en mis poesías, está en mi ser. ¿Cómo impacta? Mira, eh, impacta desde su piel, desde su sonrisa, desde su ternura, impacta desde su valentía, porque mi mamá terminó el bachillerato con nosotros grandes. Entonces, mi mamá estudió psicología y psicoanálisis con nosotros grandes. Nosotros estamos estudiando todos al mismo tiempo. O sea, eh, impacta en la palabra que no me dijo y en las que me dijo con precisión. Y mira, es una pregunta que me tengo que seguir, que me tengo que seguir haciendo en ese, sí, en esa valentía y ese reconocimiento de ella de querer ser mejor, de estudiar, de ser quien ella sabía que podía llegar a ser. Eso es un ejemplo absolutamente maravilloso para un hijo. Pero hay una exquisitez de del artista Ok, que ella ahora voy es. al artista. Es que ella es artista y se descubre como artista después, porque tuvo una infancia que no pudo desarrollar ni terminar los estudios, ni hacer ese arte. Entonces, claro que es un descubrimiento. Ella empieza a trabajar como psicóloga en parto psicoprofiláctico y descubre esa, y aunque ella pintaba ya, ella empieza con el collage y a través de ella, pues claro, qué buena pregunta la tuya, porque ahora que me lo estás diciendo, era ver cómo ella recortaba los relojes en sus collages, cómo unía todas las piezas de las revistas en sus collages, cómo veía los desnudos en sus collages. Y ahora que me lo dice, fíjate que el primer video que se hizo del libro entretejido, sí, de la memoria de los trenes, hay un collage de ella que lo puso, yo se lo integré a Carmen Verde, ajá, allí, en la Y, memoria. y dime algo, ¿y hay algún poema que tú asocies con mamá? Rápido, no Mira, lo pienses mucho. eh, No lo bueno, pienses. de la sinagoga, pero ese lo asocio con mamá y papá. Con mamá Dale, lo dale. asocio por el vestido que me puso. Ah, pero léelo, lee el de la sinagoga, por favor. Mira, en la baranda donde apoyaba la mirada en vitrales azules, tiendo el mantel, doy paso al vino y al vestido de Pascua que sujetaba mi cuerpo. No se logra salir ilesos del cofre olvidado que guarda la memoria y espera el retorno que nos salve. Gracias, Johnny. Es un collage. Gracias, Johnny, porque no lo había mirado así y es un momento muy importante para mí ahora. Y sí, es un collage, como es el collage, porque las mujeres en la sinagoga nos sentábamos arriba y toda la familia Benatar tenía unos puestos allí en la sinagoga que daban para ver los vitrales directamente, ¿no? Y daba, y la baranda daba para ver abajo, pero el vestido realmente eran cosas de mi mamá, ¿no? Teníamos unos vestidos especiales para la sinagoga, ¿no? Y sí, es un collage. Y no se logra salir ileso del cofre olvidado,
aunque uno sale ileso con la sonrisa de mi mamá. Eso es verdad. Mira, yo te quiero pedir que también de La memoria de los trenes nos leas dos collage poemas más, página 12 y 13. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ok. En sus aguas, la luz de la piedra, la libertad de tatuar, un mundo que se abandona en la tempestad del desierto. ¿Cuál es el otro? 13, la página siguiente. Fuera del eco, en letras que rasgo, voy a deshacer lo que anuda el laberinto donde me apoyo y respiro. Despojarte es aventurado, me daría una luz que desconozco. Fíjate que ahí están los vitrales. Wow. Fíjate, fíjate, esta es la otra pregunta, porque La memoria de los trenes, que no sé cuántas veces lo he leído, me parece que es un poemario hermosísimo, Gracias. lleno de misterio, además. Pues creo que es un poemario muy, muy misterioso, como debe ser la poesía. Ok, vamos a empezar por ahí, como debe ser la Voy a poesía. hablar. Sí, es muy misterioso. Fíjate, también está cargado de judaísmo por todos los lados. Entonces esa es como la otra pregunta. Me gustaría que nos hablaras del origen de la memoria de los trenes, cómo se vincula con tu judaísmo, qué nos dice del judaísmo que está impregnado poéticamente. Yo tengo que ser absolutamente honesta, como lo es mi poesía, y genuina en esta respuesta, ¿no? Porque yo no fue la intención, o sea, mi intención con ninguno de mis libros, ni Entretejido, ni La memoria de los trenes, fue hablar de judaísmo, ni fue ponerme, no, eso salió escribiendo de otros sentimientos. Yo llegué ahí en esa suerte, poetizando, en esa suerte, ¿no? Eh, ¿Cómo surgió la memoria de los trenes? Bueno, yo en general tengo que agradecerle mucho a las personas que me llevaron de la mano al principio, que es María Antonieta Flores, a la apertura de la editorial Eclepsidra, que me abrieron las puertas, ¿no? Y yo pude recibir lo que ellas me dieron. La memoria de los trenes fue después, 8 años después de Entretejido, y yo estaba como muy estancada y empecé a escribir de los sentimientos. Tuviste que ahí de la culpa, de varios temas. Eh, en ese tiempo hicimos un viaje, fue el único viaje familiar que yo hice con toda mi familia a Europa en barco. Pero cada vez que el barco llegaba a un lugar, a Roma, Mallorca y Malta, teníamos que agarrar un tren. Y yo llevaba una libretica siempre conmigo y cada vez que el barco navegaba en la noche o que yo estaba en el tren, yo necesitaba escribir. Entonces lo que hice, tomé la decisión de que sea como fuera, iba a escribir lo que me naciera, porque era algo imperativo, o sea, era algo que yo no podía dejar de hacer. Cuando yo empecé a formar este libro, al chequearlo, me doy cuenta cuando reviso los borradores, ese libro se iba a llamar Fuera del Eco, pero terminó llamándose La memoria de los trenes por algunos poemas que están allí, que fueron escritos en ese viaje. Y en ese viaje yo estaba en un momento muy importante interior de reconocimiento de muchas cosas y lo escribí. Entonces, realmente fue así. ¿Qué pasó? Cuando el libro estaba casi conformado, yo digo, wow, esto tiene que ver con éxodo, con viaje, con... Aquí pueden ir perfectamente dos poemas que son de sobrevivientes. Yo tengo un archivo, que yo te lo mandé también, que se llama, no está publicado, sino estaba publicado por mí en Instagram, que lo hice en homenaje a Yom HaShoah, de sobrevivientes, que fue escrito mirando la cara de mi suegro, que es sobreviviente del Holocausto. Porque yo vengo de Sefarat, pero también tenemos nuestra historia. Y yo veo que esos dos poemas van ahí porque van ahí. Entonces, cuando en la editorial lo vieron, wow, sí, esto va aquí, que son dos, el de la Gada de Pesas y el de Sobrevivientes. Eso es de un archivo mayor donde yo escribo a partir de la sonrisa de mi suegro, que yo pienso que todo sobreviviente es un milagro, ¿no? Entonces, un poco así, y yo siento que es un poco, eso es la poesía, o sea, no fue intencional. Y cuando yo
leo el libro, me encantaría saber también dónde tú ves todo, ¿no? Pero es muy fuerte porque el día que yo voy a presentar el libro, yo voy a la peluquería y me encuentro a una señora que tiene aquí lo que ponían, le pusieron en el holocausto ahí, su marca. Y entonces ella me saluda, una suerte de sincronía muy impresionante, y me dice, ay, mira, yo soy tal persona, ¿tú de quién eres familia? Y bueno, hablando, le digo, hoy tengo una presentación de un libro. Entonces dice, ¿cómo se llama tu libro? Para ir. Me dice, es La memoria de los trenes. Entonces ella me saca así y me mira. ¿De qué se trata? ¿De los trenes míos o de otros trenes? Y yo le cuento un poquito que sí, que cuando yo veía que era un viaje familiar feliz, pero que cuando yo oía el sonido me provocaba escribir. Entonces, eso es lo que llegó. Si quieres, les leo el poema de Por favor. Sobreviviente, déjame ver. Mientras voy a leer un poema mientras lo buscas, Ok, sí, por favor. donde dice, de los caminos desgrano el miedo, florece en la transparencia de una lágrima el desarraigo. Esto, esto dice mucho y más cuando lo contrastas con la historia que estás contando, porque todo Sí, este... porque Ajá, además la fuerza de este libro fue, realmente yo estaba escribiendo sobre el amor, estaba investigando sobre el amor, estaba viviendo cosas que tenían que ver con el amor. Y la fuerza del amor es la que yo siento que impulsó el libro. claro, por ese desarraigo que está ahí latente detrás del traquetear de los trenes. ¿Qué puedes decirnos de eso? Porque la memoria de los trenes en el fondo es un libro que exhuma tristeza. Yo veía la ventana y veía el pasar, ¿sabes? Cuando el que ha estado un tren ve cómo pasa, ta, 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 ta. Y es como que si había una combinación entre la musicalidad del ruido y lo que tú ves que va pasando, va pasando, va pasando, y inevitablemente va a pasar. Va pasando, se va quien se tiene que ir, se deja lo que se tiene que dejar, duele lo que duele. Y desde ahí escribí, había una profunda tristeza a veces, que tenía Claro, que ver con procesos míos de duelo, de cosas mías, esa pero persona. que yo no lo entendía, solamente lo podía escribir. Claro. Yo no tenía otra opción porque no era algo racional. Bueno, vamos, léenos ese poema tuyo para darle el pase a nuestro querido Edgar. Yo le voy a leer ¿quieres que lea? Voy a leer el de sobreviviente y el otro, ¿no? Primero voy a leer el Vale. de sobreviviente. En las estrellas cavaron tumbas. La sombra del día no dormía ni un segundo. Cada uno fue alumno de la muerte. Otros recogieron la pesadilla. En un puñado de arena la esparcieron. Ahora es de nosotros, herencia de la casa. Cada Pascua recordamos su aroma. El epígrafe de este siguiente poema es de la Gada de Pesaj, de lo que se lee de la historia de Pascua, ¿no? De la salida de Egipto. Y el Todopoderoso nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, Gada de Pesaj, indeleble, la Gada del Holocausto. El dolor se hereda como la melodía de los salmos y el pueblo resiste la prueba. Ese es. Vicky, muchísimas gracias Qué por este lindas tus preguntas. Gracias de verdad a ti que me lo llevo para mucho. Muchas gracias. paso con Edgar Vidaurre. Bueno, Ay, querida Vicky, te damos la bienvenida. Yo estoy muy Gracias, Héctor. contento de vernos. Bueno, ya hace unos cuantos años, casi 20 años que nos conocimos, en un evento donde yo estaba de duelo, porque acaba de morir el año anterior Elisa Schwen en Banesco. Y me acuerdo Sí, que, bueno, María Antonieta, que es tu maestra, tú venías de los veía. talleres del CELAR, ahí no, nos encontramos y cuando yo inmediatamente tuve una empatía, una conexión poética, energética contigo y pudimos hablar. Y de Sí, hecho, a mí me gusta siempre ampliar un poco la pregunta de qué es para ti la poesía y siempre ando curucuteando, haciendo una especie de arqueología poética, a ver qué cosas encuentro por ahí. Y me claro. encontré
cuando te digo con este tema de los duelos y de escribir sobre el dolor, con una entrevista muy bella que te hace la exquisita Sara Fermín Rapizarda, está ella en el Ah, libro. verdad, ya tengo Entonces, en esa entrevista, a pesar de que tú dices que uno también escribe en los momentos de los hitos emocionales y de los encuentros, de los ágapes y de los encuentros amorosos o desamorosos, pero en todo caso en los hitos emocionales, tú le confiesas a Sarita que la poesía es una especie de terapéutica, sanadora, que te salva y utilizando tus propias palabras, que te salva de esos laberintos que uno tiene adentro, ¿no? Que esa metáfora me gusta mucho. Y que uno escribe desde el dolor, desde la ruptura y desde los espacios vacíos. Me gusta mucho esa metáfora porque tú agregas inmediatamente que los espacios vacíos, sin espacios vacíos, sin espacios que llenar, no puedes escribir. Entonces, esa conjunción tan femenina de concebir en el vacío del útero, concebir, gestar y después dar a luz, se me asemeja mucho a esto y por supuesto el parto es doloroso, está lleno de nacer, es una herida, un dolor, los dolores de parto que llaman. Entonces, mi primera pregunta es, ¿tú también asimilas un poco el proceso de la poesía a ese proceso de vida, llenar vacío, gestarlo, tener dolor en el momento del parto y después sacarlo a través de los hitos emocionales? absolutamente, qué chévere que me trajiste esta entrevista, no la recordaba ahora. Claro, claro que lo relaciono, pero lo relaciono más que todo, no con lo que se dice comúnmente de que salió el libro y pariste, no, lo relaciono como proceso. Es un proceso constante, porque la vida lo es, o sea, de duelos y de creación y de poder mirarte. Lo que pasa es que es un constante mirar hacia afuera y mirar hacia adentro, es un puente. Es un puente. No puede haber creación sin el vacío y sin vaciarte un poco y sin el dolor, porque implica separación. Y claro, desde que nacemos nos estamos separando. Y eso tiene una relación muy importante en mi poesía, ya que lo estás nombrando, por cómo empecé a escribir yo seriamente. O sea, cómo llego yo al CELARC, cómo llego yo a María Antonieta Flores y al grupo que me abrió la puerta para poder indagar en esto que me pasaba, ¿no? Cómo llegué desde un dolor, de estar con una persona muy amada que me estaba ayudando en un proceso psicoterapéutico que era casi seguro que se iba a morir, como no vamos a morir todos, pero estaba enferma. Entonces era continuar con ella al lado y vivir ese proceso transferencial con mucha intensidad. Y ir viviendo la ruptura antes de la ruptura, la separación antes de la separación. Y yo empiezo a escribir desde allí, desde ese dolor. Y Qué descubro, belleza. y descubro que detrás de ese dolor habían otros dolores. Y detrás de esos dolores hay otras heridas que sabemos que son más. Y ahorita relaciono un poco lo que me estás diciendo y lo que yo estoy hablando con lo que preguntaba Johnny, la parte maternal, ¿no? La parte del nacimiento. Dónde está la herida, desde dónde uno escribe. Pero sí, evidentemente, estoy absolutamente de acuerdo con que eso son especies de partos y de construcciones y reconstrucciones de uno mismo, y por eso creo que la poesía tiene que ver con lo íntimo y con lo colectivo. Y es como si pudiéramos ver cómo creó, sin ser dioses, obviamente, pero cuando uno se imagina que el mundo se creó con letras y con palabras y todos los caminos que se abren, ¿no? Que se cierran para abrir otro. Lo da la palabra. Sí. Bueno, es que la vida, la creación, tú que seguramente has leído tanto la Torá, y que es la misma Biblia nuestra, el Pentateuco, Sí, Dios cuando hace la creación, a pesar de que crea la luz y ve que es bella y es buena, según los estudios talmúdicos, Dios se repliega sobre sí mismo. Hay un sacrificio del ser divino para que la creación se haga en ese vacío. Por eso insisto en que esa metáfora tuya del vacío y del dolor es extraordinaria, ¿no?
Hay otra entrevista donde tú hablas precisamente, el entrevistador te dice que poiesis es construcción y tú le asientes que efectivamente es construcción, pero seguidamente hablas de que justamente la poesía parte del dolor o se construye a través del dolor, de la vida, y que todos tenemos una herida, lo dices, es más, te voy a citar, dice, todos Gracias. tenemos una herida, la poesía nos ayuda a descubrirla, a hacerla más consciente y a sanarla, a manejar ese dolor. Muchos de hecho, el inconsciente nos lo revela la poesía. Dice, no busca alcanzar una relación con Dios desde lo que te comenta el entrevistador, sino tu relación con Dios existe antes de la poesía, ¿no? Exactamente. Entonces, pero de todas maneras es muy interesante que tú este, pongas que de alguna manera en la poesía surge del dolor, de ese vacío, y aunque también rozas o te hacen preguntas sobre el tema político, me parece mucho más hermoso, mucho más abarcante esta temática donde tú eh, de alguna manera identificas o pones a la poesía más o menos como un proceso de creación en donde está incluido, por, como te dije, el vacío, la gestación, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, Alberto Hernández te hace una, eh, una, una reseña muy bella de tu libro donde dice que para él, cuando usted lee, él siente una especie de música interior, ¿no? Que incluso lo extravía, lo saca de otros caminos que no son, que son externos y que lo llevan hacia ese interior, ¿no? Y que él leyendo tu poemario deambula como una especie de desierto y que oye incluso las pisadas de quien lo sigue, ¿no? Lo dice así mismo. Y que es como si estuviera buscando un tesoro escondido en un cofre y que de alguna manera esa, ese fenómeno de acompañar como lector tu poesía es así. Y yo, fíjate que yo también lo siento. Qué bueno. Tú crees que eso resuena? ¿Tú crees que el lector de tu poesía justamente se adentra dentro de esa música, de ese canto interno que tú trasciendes? Mira, yo espero que sí. Yo no sé lo que el lector, con que dos personas me digan lo que ustedes me están diciendo, yo me doy por satisfecha, porque yo siento, cuando yo me pregunto a mí misma sobre la poesía y sobre mi poesía, yo siento que yo es el único o uno de los espacios donde yo puedo fluir y escribo desde una genuinidad que espero que yo desconozco, que yo desconocía, y espero que eso, que el lector lo reciba de esa manera, ¿no? Es una musicalidad y es algo que yo no conocía, pero te puedo contar que me han pasado muchas cosas respecto a esa relación con lo espiritual en Entretejido, por ejemplo, ¿no? Entretejido me llevó a conocer Melilla, a conocer toda la historia de mis padres, de mis ancestros, y eso es el poder de la palabra, el que lo hizo. Entretejido se publicó en Eclepsidra por un minuto de tiempo en donde yo fui a prender una vela en una sinagoga y me encontré con el presidente de la CAIF de Venezuela que me dijo, hoy este año vamos a publicar un libro, ¿quieres que sea el tuyo? O sea, entonces eso hizo una suerte de mensajes, o sea, me llevó a Melilla y a partir de ahí pasaron cosas, es como si la vida se transformó en poesía y cuando yo leo la arena de acá, digo, ¿dónde está la arena? También está en Melilla, también está en Venezuela, también está en el desierto, en Israel. Entonces hay como una suerte de eso, de misterio, ¿no? En todo esto, de lo que tú estás diciendo, que además agradezco que me la hayas traído aquí a este programa, ¿no? A esta entrevista. Ese CAIF que tú nombras es el CAIF de Yehuda Abra- Levi. Abramito Levi es uno de los presidentes de la Asociación Israelita del Museo de Cultura Sefardí. Entonces, Ajá. eso que siente, eso que se siente, me hace recordar cuando María Antonieta Flores me acompañó a presentar en la asociación el libro. En ese momento habíamos ido a coro, una de mis hijas, y lo presentamos con arena de coro. Entonces, la arena tiene un significado importante El desierto. en toda, en mi vida y en todo este proceso de descubrimiento, ¿no?
de mí misma y de mi pasado. Bueno, yo antes de darle la palabra a la querida Anne-Marie, voy a leer yo mismo un poema tuyo, Ok, entretejido, a ver que cuál. me conmovió mucho porque tú me regalaste el libro, yo lo leí y te escribí algo que en ese momento lo compartí. Entonces quiero leer tu poema y después lo que yo sentí del poema y Ok, con eso cierro, ok, ¿no? El poema sí. dice así: mirar el mar para descubrir lo que se hallaba en el agua de la infancia es similar a mirar el espejo ahora, descubriéndome allí a través de los años. Es más hermosa el agua cristalina que la carretera con sus montañas llenas de pobreza y hambre, que mi mente de niña caminó a la playa, no comprendía y mi rostro de mujer y madre aún no comprende. Todo parece permanecer igual, como al mirarme en el espejo y saber quién soy. Yo te escribí lo siguiente. Por una sincronía poética, llamamos sincronía a la salida del tiempo. Hoy, es decir, ahora, en este punto, en este instante del infinito presente, que se nos revela aún a pesar del recorrido abrumante de la luz, leo un poema retrato en el muro entretejido de la poeta Victoria Benarrush. La niña, en los umbrales del agua, la mujer que se busca a sí misma en el reflejo del agua o de los espejos, dándole sentido a esa trascendencia femenina que se expresa de manera única en la mirada, esa larga mirada que hoy me mira desde el poema. Algo irresistible me impulsa a devolverle la mirada. Este es el poema. Entonces venía tu poema. Gracias. Entonces, bueno, nuevamente agradecido. No sé si quieres comentar algo Sí, sobre te quiero ese comentar poema. algo porque eso es un ejercicio de un autorretrato que yo hice en un taller del escritor de Ljubljana. ¿Cómo es que se llama? Ok, de un escritor y fue un autorretrato, yo lo publiqué y tú me mandaste eso, pero gracias porque vi el poema dentro de ese autorretrato que hice. Eh, y no ¿ustedes se acuerdan el nombre del escritor de Ljubljana? No Bueno, ok, recuerdo. él dijo, bueno, ese autorretrato se parece a Es Proust. Sánchez Rugeles, Sánchez Gracias, gracias. Sánchez Rugeles. Rugeles. Y él me animó mucho a escribir crónicas y a escribir ese tipo de eso. Yo no, yo quería leer un poema que me recordé Por de él favor. mientras tú hablabas. No sé si va con eso, pero me llegó. Es un poema que tenía un título, yo se lo quité, pero yo hoy quiero decir el título. Se llama Sombra y viene de una imagen así de esos raptos que suceden, ¿no? Entretejes tu mirada, afinando el camino incierto, pies galopando entre aguas y las aguas en el fango de la suerte, arrastrando polvo y barro, abandonas el desierto. Solo dibujas la materia, el alma se delinea en este verso. Qué bello, qué bello. Bueno, fíjate que ya ahora sí para cerrar, Alberto Hernández dice algo muy cierto y que yo también lo suscribo, y es que tú eres una poeta de la memoria, más allá incluso de ese ejercicio del judaísmo de hacer memoria, ¿no? De recordar, de no olvidar. Tú eres de verdad una poeta de la memoria, porque entretejido es que la gente podía asociarla también con el tejido, con lo textual, etcétera. El entretejido es un hilo que te va uniendo con tus antepasados, con las generaciones que te antecedieron, con los ancestros más antiguos, con tu familia inmediata, e incluso hay una parte del poemario donde la proyectas, ¿no? Tu proyección de tus Sí, hijos. Entonces, esa memoria que se repite en tu segundo poemario, que se llama justamente Memoria de los trenes, yo creo que sí, yo me atrevería a decir que tú eres una poeta que trabaja la memoria como elemento potencial humano. Yo creo que una de las cosas más extraordinarias del ser humano, aparte del lenguaje, que obviamente tiene que ver con la poesía, es la capacidad de la memoria. Y por supuesto, aunque el olvido también es la contraparte,
me gusta más integrar la memoria sanadora, porque yo siempre digo que desprenderse y olvidar y decir me desprendo o dejo esto ahí, no lo integras, no lo digieres, ¿no? Mientras Exactamente. que el poeta lo come, lo mastica, lo metaboliza y lo incorpora a ese proceso sanador, ¿no? Bueno, mi querida, de verdad Gracias. que Muchas para mí gracias. en lo particular y para nosotros tres ha sido una belleza poderte invitar a este programa, Para mí, escuchar para mí. poetas como tú, que a veces, como digo yo, que uno tiene que sacarlo debajo de las piedras para escucharlo, y no solamente para leerlo, sino también para escuchar al poeta Oh, humano, vale. escuchar su proceso, escuchar El sus dinámicas. honor es mío, porque de verdad, esto también es más descubrimiento, ¿no? Que nos da la poesía. Gracias, Corto. Bueno, te dejo entonces en la mano de la exquisita Anne-Marie. Llegaste, Ana María. Qué bueno. Bueno, estoy muy contenta de que estés aquí, ¿no? Ya lo sabes, muy contenta de verte, de poder conversar contigo, ¿no? Tú eres una mujer muy, muy agradable, muy, muy humana, ¿no? Con una humanidad muy a flor de piel. Y por ahí quisiera meterme porque Victoria Benarrocha, además de ser esta maravillosa poeta, tiene unas facetas muy interesantes y yo sí creo en los entretejidos también de lo que uno hace, ¿no? Que es inevitable que así como aparecen las memorias de los ancestros y la memoria familiar, etcétera, aparece también el entretejido de tu alma, de cómo se va tejiendo tu alma con tus diversas facetas, con tus diversos hilos. Entonces, tienes ya lo leyó Johnny, la faceta de el psicoanálisis. Eres formada en psicoanálisis y además eres una terapeuta infantil, que yo sé que eres muy buena. Entonces quisiera que nos hablaras qué presencia tiene la infancia, no solo desde el punto de vista de que tú trabajas con niños, de que has trabajado con niños, sino de lo que mueve la infancia en la mirada poética, de cómo tu mirada poética está de alguna manera tocada por el agua de la infancia que dices por allí Oh, en algún wow. poema, ¿no? A ver, Bueno, ustedes son una maravilla haciendo preguntas, guau, bueno, inimaginables y bellas. Todo viene de la infancia para mí, porque entendiendo infancia, desde que no tienes memoria hasta todos esos recuerdos que te puso. En Entretejido hay muchos poemas que tienen que ver con la infancia, los manteles blancos, son imágenes que me llegan. Después que yo escribía el poema es que yo me recordaba, esto lo saqué de mi tía Reina, esto lo saqué de la casa de mi tía Donna, esto lo saqué, esto es alguna sensación que sentí con mi mamá. Claro, también hay poemas de cuando se iba a morir mi papá y la muerte de mi papá, pero la esencia de la infancia está ahí. De hecho, hay una parte que es en casa, que es de la casa, que, que guay, es la infancia. Y el poema, por ejemplo, de Yom Kippur, que yo les mandé, que está ahí editado por LP Editores, también todo tiene como una... Y dijiste algo muy lindo que te agradezco. El agua, dijiste. Porque agua de la también en el infancia. próximo libro tiene que ver con, y además hiciste así, el agua, ¿no? O sea, el agua aquí, y el agua en todos lados, ¿no? Pero el próximo libro eso se revela un poco más con cuando va a hablar del deseo, del amor, más erótico, ¿no? Entonces sí, fíjate, aquí en el Yo en Casa, eran unos poemas dedicados a papá, a mamá, a los hermanos, a la casa, pero eso se transformó en la creación de este libro, en algo más minimalista que como que condensaba esa Ujú. victoria, como me decían, Victorita, de cómo lo percibía yo, ¿no? Cómo lo percibía yo. Eh, la despensa oscura despertaba a todas horas. La ventana cubría los temores. Las rayitas del tejado de madera servían para tener paciencia.
Ana María, detrás de ese poema, yo Qué pudiera hacer todo belleza. un programa o otro libro, ¿no? Porque Sí. las rayitas de madera de los techos esos, ¿no? No Que viéndola. Ajá. sí, que uno mira y las miraba en Yom Kippur. Ahora yo estoy relacionando todo esto, ¿no? Todo eso se va hilando ahorita. La ventana que cubría los temores. Yo tenía unas ventanas muy grandes en mis cuartos ya de 13 años, ¿no? Entonces, bueno, allá hay elementos. Por ejemplo, cuando digo subir la mirada era seguro. Cuando me esperaba en la escalera, mis pequeños lentes se posaron para calmar cualquier dolor del mundo. Ahí están mamá y Qué papá. bueno. Ahí están mamá y Ujú. papá. Está la escalera de la fábrica de mi papá, que era larguísima y me esperaba en la escalera y está mis lentes, ¿no? Como mi mamá me ayudó a llevar esos lentes, ese tema de la mirada, de la visión. Entonces, Y el miedo, ¿no? Los miedos de la infancia, la seguridad que aparece desde afuera, esa ventana que bella imagen, ¿no? La ventana que te protege de los miedos, ¿no? y los hermanos, por ejemplo, los hermanos. Ajá. Por ejemplo, eran poemas más largos y dije, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Porque había algo ahí más profundo. Su imagen sostuvo a la mía por largo tiempo, hasta que me descubrí en el espejo nuevamente. Mi hermana, yo tengo una hermana mayor que se llama Esther, Johnny. Entonces tú la conoces. Entonces, ese era un poema para mi hermana que empezó haciendo así. Después digo, qué triste estaban las paredes después de abrir el último regalo. Ese es mi hermano menor. Y yo lo acompañaba cuando lloraba, que se acabó el cumpleaños. Entonces, era la relación de lo que yo vivo luego y esto llegó, bueno, después. Sí, está todo, la infancia está ahí, marca, Sí, marca. te lo preguntaba porque quería oírte, porque yo siento mucho, además de todo lo que han dicho, yo siento mucho una mirada de la infancia que te hace una poeta y pienso yo, ¿no? Que hace que tu poesía sea muy limpia, sea muy transparente, ¿no? O sea, como que no haya artificios. Creo que eso tiene que ver con una mirada muy Ya, depurada en la infancia o desde la ya. infancia. Por ejemplo, Gracias. dijiste algo de los espacios vacíos y yo creo que los espacios vacíos también tienen que ver con esos primeros momentos, y tú lo sabes, en el desarrollo infantil, en lo que es el alma del niño, que hay espacios donde de alguna manera el mundo se está construyendo, ¿no? Un poco la imagen también de ese Dios que se contrae para crear. Entonces, en parte de la infancia, la mirada de la infancia, hay una contracción también, porque estás en el asombro, estás esperando que todo ocurra por primera vez, ¿no? Entonces creo que el Qué lindo. espacio vacío que se ve en tus poemas. Tú juegas mucho con los espacios vacíos, con respiraciones, con frases que van como, como las rayitas del techo, o sea, que Sí, van como versos delicadísimos, delicadísimos, con grandes espacios donde uno, eh, yo lo veo muy de niño, ese niño que mira con atención, con asombro, sobre todo el qué asombro. A mí lindo. me encanta eso. No sé si quisieras leer algún otro que te suene a esto que te estoy diciendo. Qué lindo lo que estás diciendo porque yo la vivo así como tú lo estás describiendo. O sea, yo vivo la poesía con asombro y además tuve gran maestra. Entonces aprendí mucho, mucho en ese escribir, en ese oficio, ¿no? Cuando ya se convirtió en un oficio. Y yo siempre como niña rechazaba todo lo que era artificios. Siempre Mm. rechazaba. Si yo estaba en una clase de pintura, ya me empezaban a dar más de la cuenta y me iba a quitar mi creatividad. Chao, no quiero ir más allá, mamá. Y tal vez eso tiene que ver con la pregunta de Johnny al principio, ¿no? Esa mamá exquisita que también respetó ese límite. O sea, el dejarme ser yo. O sea, yo no me quiero contaminar de esto, yo no quiero esta técnica, no quiero, déjame. Eso influye mucho. A ver, tú dices algún poema, no sé, si me quieren pedir alguno, déjame ver. A ver.
Vamos a leer esto. Este está dedicado a mi abuelo, José Ah, Benatar. me leíste el pensamiento porque te iba a preguntar el del abuelo, que si te tardabas un poquito más te iba a decir, ¿qué tal si Qué hablas del linda. abuelo? Bueno, fíjate que mi abuelo falleció cuando yo tenía 7 años, 7 años, y todos los números de cábala que a partir de ir a Melilla se me asociaron con toda mi vida, con muchísimas cosas, que por ahí va otro libro, amén algún día, tiene que ver con Ah, el sí, 7 y el 8. con el 7, ¿no? Sí. Todo el 7, Mm. el 8, hay una suerte de... Y como decía Johnny Edgar, o sea, esto no es algo que yo estudié, como que yo soy una persona judía que escribe sobre el judaísmo porque estudió y sabe cábala. No, me llegaba a través de la palabra. Por eso tengo tanta fe en la poesía y en la palabra. Mm. Bueno, Claro. este a mi abuelo José Benatar Srijonot Libraja, en sus rodillas, comiendo caramelos de menta y su piel Bellísimo. en mis dedos mientras escribo. Una mesa grande no siempre era una fiesta. Había mucha gente de manteles blancos. Su voz permanece en la mía. A mí me encanta, me fascina ese poema, esa dulzura, eso que dice Alberto Hernández, que, ¿cómo es? Me encantó esto, esa cuantiosa peregrinación hacia la ternura. Eso me Ay, qué parece bello. Es que buenísimo, eso que me escribió, yo le agradecí muchísimas veces. ¿no? Y ahí hay poemas en entretejido que sí, que son básicamente recuerdos de cuando yo estaba con una tía abuela, entonces me acompañó cuando se murió mi abuela Victoria, y hay uno para mi abuela Victoria, que es de un libro de cocina que quedó en mi casa. Y bueno, si quieren les leo otro, si no cerramos. Yo estoy muy contenta de verdad de haber estado aquí hoy. Quisiera comentarte algo, porque hay un poema entretejido que curiosamente tiene un epígrafe que compartes de Juan Sánchez Peláez, que compartimos. Yo en algún poema Ah, tengo ese sí. mismo epígrafe de Yo amo la Ah, perla mágica, ¿no? El ah, que se sí. esconde. No sé si lo quisieras leer, porque ¿Quiere tienes, leerlo? eh, eh, si quieres lo leo yo, pero fíjate, hay una cosa que tiene que ver en tu poesía con el elemento femenino, por supuesto, en lo mismo de tejer, ¿verdad? En esa disposición al hogar, tienes la mirada de la infancia y tienes eh, el, el toque de lo sacro, ¿no? Yo sé que eres una mujer de una espiritualidad exquisita, ¿no? Muy hermosa que la vives, ¿no? Y se ve también en la poesía. Y lo que también señalaba Johnny, que yo creo que es lo que le da el toque de buena poesía a la buena poesía, es el misterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que tiene la perla, el epígrafe de Juan Sánchez Peláez, lo voy a leer y yo quiero que lo comentaras porque me Claro parece que sí, cómo no. un poema muy hondo, un poema muy simbólico, ¿no? Hay aquí mucho en este poema. El epígrafe de Juan Sánchez Peláez dice, yo amo la perla mágica que se esconde en los ojos de los silenciosos. Yo lo completo en el mío, en el puñal amargo de los taciturnos. Ajá, yo lo leí. Pero es muy bello ese poema de Juan Sánchez Peláez, ¿no? Sí, Bueno, aquí bello. va el tuyo. Las líneas de un rostro aguardan la perla misteriosa que transforma su figura en honda belleza. Amo la textura y el marfil de sus palabras, agonizando entre las luces de la perla. Descifrar el altar que se esconde entretejido en las manos sabias de los silenciosos. Bueno, precioso ese poema. Quisiera Gracias. que, a ver, porque Voy a, hay mucho que, yo veo muchas cosas, pero quisiera que tú mira, ese poema cierra el libro entretejido. así Y, es. y estoy segura que en el prólogo tan hermoso y maravilloso de María Antonieta Flores hay algo sobre eso. Si me da tiempo lo busco y si no, bueno, los que están oyendo lo pueden encontrar. Algo precioso. Pero bueno, hablando de ese poema eh,
yo lo escribí ya después de fallecido mi papá, que terminé de hacer el libro. El libro estaba listo y habían otros poemas que entran en las palabras de mi padre. Yo vi una foto, curiosamente, de una imagen de una cara blanca, como una escultura, y me dio Ujú. como esos raptos que dan de poema y lo escribí, ¿no? Pero ese poema en el fondo está dedicado a, al silencio de mi padre, a sus manos cálidas, tiernas, o sea, estaba inspirado en ese momento de duelo. Pero también creo Sí. que tiene que ver al cerrar el libro con lo que después de todo eso viene, o sea, esa búsqueda que está pendiente, es una Ujú. búsqueda que están pendientes unas manos en el silencio de un hombre en silencio. Entonces, eso como que me abre ese poema, y gracias también a la lectura de María Antonieta y a los años, es lo que me hace como indagar un poco a dónde voy ahora con esto. ¿Cuál es esa perla mágica que espera ser hallada, Claro, que está porque esperando? fíjate, fíjate lo interesante que está debajo el duelo por tu papá, ¿no? Pero en el trabajo poético que haces, el duelo no es superado, el duelo es transmutado, es transformado en algo que toca lo sacro y el misterio de lo que es una perla, ¿no? La perla misteriosa y las manos sabias de los silenciosos, como termina, ¿no? O sea, Sí. como que allí es una de los trabajos poéticos más interesantes, que es transformar lo anecdótico, lo biográfico, en algo universal. Entonces uno lee este poema, fíjate, uno lee este poema y tú le tocas el alma a uno, desde ese altar que se esconde, descifrar el altar que se esconde entretejido. Hay toda allí un juego con un juego que puede ser inconsciente seguramente, como Total. la mayoría de las cosas que hace uno en poesía, pero un juego que va a transmutar la muerte o el duelo en algo que roza lo sagrado. Eso me encanta, ¿no? Y esa es la perla misteriosa, porque la perla sale de un duelo, vamos a decir, la perla es el Claro, fruto de la arena, de un del río. grano de arena, del grano de arena. Exacto. Entonces, Que claro, se y hiere, ¿no? Pero el grano de arena, que era uno de los temas de lo que la arena, va a ser convertido en un objeto que, que termina siendo un objeto sagrado, ¿no? La perla es un símbolo sacro también, ¿no? sí, es increíble lo que hace la poesía, un poco lo que hablamos al principio. Me sigo asombrando, o sea, yo me sigo asombrando del proceso, ¿no? Creo que el proceso es lo más hermoso, ¿no? Bueno, la perla es una parábola incluso de Claro, Jesús, ¿no? claro. No, sí, es un arquetipo prácticamente la perla. La perla es. Ah, sí, Mira, y claro, en ese prólogo al que te refieres, que te hace María Antonieta, ella también hace mucho hincapié en tu mirada. Creo que eres una poeta de una finísima mirada, de una aguda mirada. Creo que eso pudiera yo decir que es una de las cosas que más te define, una mirada aguda, atenta y un respirar, o sea, no, a- fíjate qué interesante, así como los trenes van pasando los paisajes en la ventana y pasa y pasa y pasa, hay un contraste entre ese mundo que pasa por fuera velozmente, donde va todo y todo se va dejando atrás, y un observador interno que va en otra velocidad, que va más bien en una pausa, que va más bien en una especie de música interna mientras ve eso que afuera va como en una velocidad, en un aceleramiento distinto. Entonces esa dinámica entre un afuera donde pasan cosas y múltiples cosas y un adentro donde el poeta observa, respira, se vacía. Creo que eso definiría
para mí mucho la poesía de Victoria. Gracias, Ana María, de verdad, porque es lindo escucharlo, sobre todo porque, claro, cuando está el poema listo, está listo, pero el trabajo que hay detrás de eso y cómo Así este es. proceso todo de crecimiento con estas guías que tuve tan extraordinarias, que sobre María Antonieta Flores, cómo me ayudó a tomar conciencia de recoger mi propia palabra, porque esa velocidad en la que habla se te contagia. Entonces está esa Victoria que Claro. defiende de esto, ya va, pero mi esencia está en otro lado. Así que es lindo si eso lo transmito, ¿no? O sea, si se transmite a través de la poesía. Eso me llega, la habilidad de esa mirada desde lo interno y no importa lo que esté pasando, la cantidad de cosas que van ocurriendo, en ti va pasando un proceso que va madurando, como una especie de una cocina interna, ¿no? Vas cocinando algo con una lentitud a fuego Yo lento. diría, yo agregaría a lo que tú dices, maravilloso, Ana María, una integración, ¿no? Una integración de todos esos elementos que tú estás hablando. De hecho, hay un poema de Entretejido en donde se une eh, tu cualidad de poeta, de escritora, de lectora también, de la madre, del sorbo de leche, del muro, el Ay, judaísmo, ¿no? La memoria, el olvido y por supuesto, de alguna manera, la arena del desierto. Y para cerrar y dejar ya a Johnny la parte final, quería leerlo, no sin antes acotar que tienes más público. Mira, Johnny tiene un público y aquí hay otra oyente que te está sí, ya lo escuchando. veo, ya lo veo. Y aquí me están escribiendo mucho, pero yo no puedo leerlo. Después me los dan para saludar. Ahorita lo leemos, ahorita lo leemos. Mira, yo lo voy a leer. Dice, como te dije, integra todo, la escritora, la lectora, la madre, la que se nutrió la leche de la madre, el muro, el judaísmo, el olvido y la arena del desierto. Dice, Sí. solo vinimos al mundo a leer un Un sorbo de sorbo leche. de leche. Si no quedara el muro del olvido, nada quedaría, ni quienes escriben el aroma que prolonga la arena. Y bueno, y claro, también las excelentes terapeutas que tuve y que tuve, María Cristina, Morita, el nuevo que tengo. Eso es básico, básico. Así que les hago la promoción a todos los psicoanalistas por acá. Bueno, Bueno, pero qué bello porque otras veces hemos visto aquí también que el psicoanálisis es un gran instrumento, vamos a hacer Ah, propaganda, es un gran totalmente, instrumento para la creación de cualquier tipo, ¿no? Para totalmente. afinar el alma, ¿no? bueno, yo creo que aquí es oportuno mencionar al maestro y decirles a todos que si pueden leer de Freud, lo consiguen en la red, pues poeta, Claro. el poeta y la fantasía, el poeta y la creación. Claro. No dejen de hacerlo porque es un texto realmente hermosísimo. Bueno, Vicky, yo creo que no nos equivocamos cuando te elegimos a ti para cerrar nuestra tercera temporada. Esta es nuestra Wow, temporada 37 y hoy estamos cerrando la tercera temporada poetizando. gracias. Descansito y muy pronto vamos a empezar la cuarta con sorpresas, con entrevistas con personajes de Mira, poesía bien perdón, interesantes. yo tengo que decir algo por el psicoanálisis, porque yo llegué a un encuentro de psicoanálisis y escritura, y ahí estaba de ponente Alfredo Herrera Salas. Ah, Y allí claro. él me notificó ahí a mí que yo fuera al CELAC a entregar mis poemas. Y ahí llegué yo al CELAC, a través de esa ponencia. Psicoanálisis y poesía era, se Yo, llamaba. bueno, Vicky, antes de que leamos los saludos, que Ana los lee, te quiero dar las gracias, de verdad que ha sido un cierre de oro. Decirle a todos que además por las redes les tenemos una noticia chévere, porque gracias a Gaby, que es la cuarta del equipo que ustedes no ven por lo general, hemos recopilado en YouTube los links para que ustedes puedan ver la primera, segunda y tercera temporada completos. Quienes no lo han visto se pueden meter en YouTube, ponen Poetizando o en la página de Cultura Mundis, buscan culturamundis.com
y van a la pestaña que dice Poetizando y están los 37 programas. Entonces, bueno, ahí está, mientras aquí nosotros tres nos vamos preparando para la cuarta temporada. Vicky, de verdad, muchísimas gracias. A ustedes, Un beso inmenso a mi querida Vera claro y que sí. Ana María. Chao, Gracias a chats. ustedes. Y tienes un público entusiasmado contigo, has Bueno, entusiasmado al público. qué bueno. Y ustedes con esas preguntas. Yeró Montilla, saludos de Tibisay Yeró a la poeta Victoria, excelente. Hola. Clara Giselle, bellísima entrevista. Siento que en cada observación de los entrevistadores inducen a hacer más poesía. Felicitaciones, querida Vicky. Mira qué comentario tan Qué, bello, ¿ah? qué lindo. Gracias. La, Besos. la querida Yoyana Humada, excelente entrevista. Eres una poeta conmovedora, querida Victoria. Leídos por ti, Mira. tus poemas suenan a cánticos de belleza y arrullo, de honda melancolía y de celebración de la vida, un regreso a lo sagrado, desde lo diminuto. Un honor haber presentado tu memoria de los trenes. Es verdad que Yoyana fue la Ah, presentadora de la claro. memoria Esa es mi de los trenes. presentadora de la memoria de los Hermosa, trenes. claro, claro. Tenemos Fíjate que otro me programa para contar todo. un regreso a lo sagrado desde lo diminuto. Eso me encantó porque te define muy bien, ¿no? Esa vena tuya que va a lo sagrado. De Silvia Bullón dice, bella entrevista, poeta entre poetas, fue un disfrute total para nosotros también. Editora, ella es la editora de la segunda edición de Entretejido, Ediciones Grupo Tey, que tuvo dos Ah, ediciones. mira, Ella es mi exacto, que gran tuvo editora que todavía, y de mi libro de vida también. qué bello. Oye, Ediciones. ese libro, ¿ves? Tenemos que tener otra porque el libro de vida es otra obra tuya magnífica, ¿no? En Sí, relación a tu acercamiento a los niños, a la infancia. Eso me encanta. José de Benmamán verdad. dice, fascinante, maravillosa conversación, la he disfrutado muchísimo, es un privilegio ser amigo de Victoria. Gracias, Kira, José. nuestra queridísima Kira Cariaquis, Tía, dice, la entrevista como lo es Victoria, una querida amiga con una poesía de gran profundidad espiritual, estamos todos de acuerdo. mira, José Benamán dice, gracias de nuevo. Roger Ramírez de Chile, genial, saludos. Juan Martins, que fue nuestro penúltimo invitado, gracias. gracias por Eh, estar. Buenas noches para todos. Carmen Cristina Wolf. Dice, adorable como siempre la palabra de Victoria, gracias a los entrevistadores. Bueno, ha sido todo un éxito, Victoria. Estamos cerrando, como yo puse en las redes, con broche de oro. Bueno, me alegra mucho, me alegro. Gracias a todos los que vinieron. Para mí es una felicidad de estar cerquita de ustedes y que podamos estar por acá, que se repitan más eventos, más felicidades Seguro, por esto seguro. tan bello que están haciendo. Bueno. Bueno, gracias, gracias de verdad.